Seguridad Nacional del general Roberto Vadillo Martínez, general de división, general diplomado de Estado Mayor. Mi general, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Saludo a tu auditorio y a ti, desde luego, a todo tu equipo. Muchas gracias, pues. Que tienes ahí. Sí, la verdad es que sí es cierto. Estamos bien, general, trabajando, se nos acercan las fiestas patrias, unas fiestas patrias que esperemos no sean ensombrecidas por tanta violencia. Pues ojalá, ¿verdad? Porque realmente, desgraciadamente ha seguido, hemos visto cada día más la corrupción de las policías indescriptible, ¿no? Ahora desaparece una AFI y aparece otra policía federal más, que seguramente dentro de 6 años otro presidente quizás la desaparezca por corrupción, pero pues así estamos, y lo que las Fuerzas Armadas hacen bien, otros lo desandan, ¿verdad? Pero realmente, pues esperamos, como tú dices, que en septiembre lleguemos a unas celebraciones mejores, en mejores condiciones de seguridad, ¿no? ¿Hay que festejar, general? Claro que sí. Pues yo creo que no hay nada que celebrar, ¿eh? Mira, precisamente, Jorge, he estado en una situación ya de estudio, digamos, desde el punto de vista de qué hay que celebrar en relación con el centenario y el bicentenario. Tú seguramente has reseñado cómo varios personajes, probablemente sean 3 o 4, de la vida nacional, sin dar explicaciones. El primero recuerdo que fue, creo, Cuauhtémoc Cárdenas, sin dar explicaciones, han renunciado a celebrar estas 2 fechas, ¿no? En realidad yo considero que no hay nada que celebrar. Celebrar los 200 años de independencia es no tomar en cuenta qué pasó en los primeros 100 años de ese acontecimiento. Estas son palabras muy fuertes, probablemente que a mucha gente le van a saltar, ¿verdad? Pero yo creo que hay que decirlas, ¿no? En 1810, un grupo de iluminados, encabezados por el cura Miguel Hidalgo, más proclive a lo seglar que a lo eclesiástico, aficionados a la enciclopedia francesa, aficionados a la Revolución Francesa, a las ideas masónicas revolucionarias, todo lo cual respondía a los intereses de los británicos, que querían desencarrilar a las potencias hegemónicas europeas, principalmente Francia y España, países latinos, y entonces los británicos les mandan 2 logias masónicas, los yorquinos y los escoceses, y esas logias llevan un pensamiento completamente, primeramente anticlerical, totalmente, anti todo lo que representaba Francia en Europa y sus colonias, y todo lo que representaba España en Europa y sus colonias. Y creo que esas ideas lanzadas por Inglaterra han sido las más exitosas en contra de su tradicional enemigo francés, pero que también en aquella época afectaron a España. ¿Por qué? Porque España era una potencia, ¿no? Tenía toda Latinoamérica y era una potencia, ¿no? Yo te puedo decir que ello aseguró la preponderancia europea y mundial de Inglaterra, que duró esa preponderancia más de un siglo, probablemente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en que prácticamente Inglaterra, pues, ya empezando a desmoronarse su imperio colonial por una decisión de Roosevelt antes de morir y que cumplieron los norteamericanos, pues se monta completamente en su hijo preferido, que es Estados Unidos, ¿no? Pero esa política, digamos, inglesa, significó a fines, digamos, durante gran parte del siglo de las luces, una verdadera debacle de la preponderancia española y también un golpe muy fuerte al imperialismo francés. Ahora bien, ¿por qué Francia pudo todavía 100 años disputar, digamos, en el continente europeo y a nivel mundial por el genio napoleónico? Inglaterra jamás pensó que la revolución iba a parir a un Napoleón. Entonces Napoleón le infligió muchas derrotas, y el imperio todavía francés pudo, todavía hacia los años 60 del siglo XIX, 1860, todavía ocuparon partes de Indochina, partes de África, etcétera, ¿no? Le jugó de tú al tú al imperialismo inglés. Entonces, pero para México, ¿qué significó esa independencia?
significaron nada menos que 70 años de luchas de liberales y conservadores, federalistas y centralistas, escoceses y yorquinos, todos ambiciosos sin límite, que hundieron en luchas fratricidas al país hasta prácticamente 1880, en que se inicia un periodo de paz, progreso y desarrollo nacional, tal y como se entendía en esas épocas ese progreso y ese desarrollo nacional, y que duró hasta 1910. Con don Porfirio Díaz. Chile, pues no hay nada que celebrar, ¿verdad? Tuvimos 60 años de lucha, 70 años de lucha, intervenciones norteamericanas, intervenciones francesas, intervenciones españolas. ¿Por qué? Porque simplemente los que se lanzaron a la independencia no tenían un programa para una vez que lograran esa independencia. Mira, Jorge, Brasil fue al revés. Allá la independencia se logró en una forma pacífica 70 años después, y ese país de dimensiones continentales, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, se mantuvo íntegro. En México los independencistas debilitaron a la Nueva España y debilitaron a lo que ahora es México, ¿no? Entonces fueron un verdadero desastre los resultados de la independencia, excepto 30 años de gobierno de Porfirio Díaz a partir de 1980, que como tú sabes, le presta la presidencia a su compadre González en el 84-88 y después él sigue, ¿no? Entonces, esos fueron los frutos de los primeros 100 años de la independencia mexicana. Ahora bien, ¿qué pasó en 1910? El país era líder en América Latina, nuestro ámbito natural en lo que se refiere a progreso, desarrollo, en la forma, te repito, en que se entendía en aquel tiempo. Todo ello es medible, porque las obras realizadas por Porfirio Díaz, la mayoría de ellas actualmente en operación, sirviendo todavía en buenas condiciones, a pesar del abandono de algunas de esas obras por el régimen revolucionario, como fueron los ferrocarriles. Así, 80 años, digamos, 30 años de régimen progresista, de régimen en que el país se desarrolló, terminaron en 1910, porque también llegan otros jóvenes porque en aquel tiempo tenían 35, 40 años, digamos, iluminados también, y empieza la revolución. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz sigue el poder otros 4 años? Hubiera muerto de muerte natural. Porfirio Díaz, cuando sale del país, tenía 80 años, renuncia en 1911 para terminar, y eso es cuestión nada más de leer su renuncia, para que no haya más luchas entre mexicanos, y sin embargo hubo 30 años más de luchas entre mexicanos hasta 1940, y fue más de 1 millón de muertos, más de 1 millón de asilados, principalmente en Estados Unidos, pero otros se fueron a Europa, los ricos, los que tenían poder económico, y en esa lucha destrozaron al país. Entonces yo no veo que haya algo que celebrar con motivo de los 200 años de independencia y los 100 años de revolución. La revolución mexicana, a partir de 1940, y llegamos, inaugura un régimen de 40 años de progreso hasta 1980. En esos 40 años logramos todo lo que México pueda hacer de moderno y todo lo que México pueda hacer de país a la altura de otros países, y no ha habido más. A partir de 1982, esto ha sido una verdadera tragedia, ha sido una detención absoluta del país, ha habido inclusive años en que hubo retroceso, como va a ser este año va a ser un retroceso seguramente como del 7% del PIB, no lo quieren decir porque pues es mucho, ¿no? Pero al final de cuentas eso vamos a estar recontando en diciembre. Entonces ha habido una especie de paralización absoluta del país desde 1982 que han provocado que nuestro México tenga 50 millones de pobres. El progreso que vemos en los últimos 26 años únicamente beneficia a la mitad de la población, menos de la mitad de la población. Yo considero que a unos 30 o 35 millones de personas beneficia el progreso que tenemos en los últimos años. Entonces, creo yo que no hay nada que celebrar.
si no ha sido por Cárdenas, un verdadero patriota mexicano, un verdadero general del pueblo, un verdadero revolucionario de ideas, pero con tranquilidad de carácter y con tolerancia para ejercer el poder, pues yo creo que México hubiera seguido otros 10 o 20 o quién sabe cuántos años de paz de la carnicería que traíamos con 1 millón de muertos, y que nada más son productores de películas, de corridos y de 40 o 50 millones de pobres que tenemos ahora, ¿no? Así que con todo lo anterior, yo creo que no hay nada que celebrar sobre los 200 años y los 100 años de la revolución. Jorge. Pues yo le agradezco mucho, como siempre, como cada martes, al general de división diplomado de Estado Mayor, Roberto Vadillo Martínez, nuestro experto en temas de